Estaba contestando correos del trabajo. Era un típico lunes con ese olor a café cargado que te inyectas a la vena como para darte esa falsa sensación de que partes la semana con energía. Tenía una lista bastante larga de cosas por resolver. Y como siempre, abrí el típico chat de ella, ese confesionario moderno donde vas a pedir perdón por no saber nada. Y empecé. Ayúdame a ordenar esto. ¿Cómo redacto esto? Ordena lo siguiente. Lo típico. ¿Funcionó? Todo funcionó y muy bien. Ya. La IA respondió con eficiencia de un mesero impecable. Sin chistar, sin juzgar, sin mirar feo, sin hacer tiempo. No. Me dio los pasos, me dio todas las opciones y me dio un texto que sonaba a mí, pero mucho más inteligente. ¿Ya? Sentí esa pequeña sensación de euforia, de hacer mucho en poco tiempo. Dije, hoy día fui productivo. Es como cuando te comes una galleta light y le pides un poco más le pides al universo que te dé los abdominales listos, una cosa así. Y dentro de esa mini euforia se me vino una idea a la mente de qué pasa cuando seamos muy dependientes de la IA y un día ya no esté, desaparezca. Y no es un plan como de ciencia ficción, no es Skynet, no, es algo un poco más aburrido. Es como que se caiga un servidor, es como que se te corte la suscripción, que el precio se vuelve impagable, qué sé yo. Entonces viene ese silencio escalofriante. De un día para otro, ese mayordomo invisible que tenías, ese copiloto, ese generador de ideas, ese programador que te ayudaba, ya no responde. Y ahí es cuando te das cuenta que no estabas usando una tecnología, sino que tú te estabas mudando a ella. Y, y creo que da un poco de miedo. Y no un miedo tan irracional, sino algo, tampoco algo nuevo. Es como que cada vez que aparece una tecnología que reduce el esfuerzo, el cerebro hace lo que mejor sabe hacer, ahorrar energía. Es como un contador de luz. Si encuentra una manera de pagar menos electricidad, lo va a pagar. Va a pagar menos y listo. Y lo que cambia con la IA es que es el tipo de esfuerzo que está reemplazando. No es solo hacer cálculos rápidos o ordéname esta información. Es algo un poco más íntimo, es como pensar en voz alta, redactar, escribir, planear, comparar. Es decir, las funciones que antes eran parte de tu musculatura mental, la está reemplazando la IA. Y es como pasa con los músculos. Si los dejas de usar, se atrofian. Y no es por maldad, sino es economía biológica. Y la dependencia de la tecnología llega de a poco.
Primero las usas para ahorrar tiempo, después para ahorrar incomodidad, después para ahorrar incertidumbre, no sé. Y al final la usas para no sentir el peso ya de estar vivo en este mundo tan complicado. Y ahí el problema ya deja de ser tecnológico, sino es más existencial. Porque lo que te da la inteligencia artificial mientras está, no son solo soluciones, sino es como un alivio. Y el alivio engancha, es como una droga. Imagínate un día y simplemente vas a tu chat de IA preferido, ChatGPT, Gemini, Cloud, lo que sea, y no carga. Y, y simplemente no puedes entrar. Y te sientas a trabajar y de golpe todo lo que hacías como que se bloquea. Es como cuando se corta el agua y te das cuenta de que tu rutina tan simple como lavarte el pelo dependía de un milagro de la infraestructura, cañería, bombas de agua, químicos, operarios y cosas invisibles que jamás uno agradece o se da cuenta de que existe. Hasta que un día hace falta y estás ahí con el champú en la mano, en el pelo y esperando que salga el agua del grifo. Con la IA pasa algo parecido, pero dentro de tu cabeza. Y hay una mentira moderna de que hay ciertas habilidades que son blandas. La comunicación, la escritura, la creatividad, negociación, cosas así. Pero no son tan blandas como pensamos. Al final son habilidades duras que son el centro del trabajo real, o por lo menos dentro del trabajo relacionado con tecnología o que ocupa tecnología. Si durante meses o años delegaste la redacción de correos, la estructura de una presentación, los resúmenes de reuniones, eh, cualquier cosa, cuando falte la IA te vas a sentir que te sacaron una parte del cerebro. Y no es porque uno sea incapaz, sino porque estábamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a caminar con esa muleta. Y sin esa muleta, después ya nos cuesta caminar. Y la IA no solo resuelve cosas, sino que también te da el primer empujón, así como que ese arranque, que en realidad es como el 80% del problema. Y cuando no está, porque lo habíamos, todo ese inicio, ese empuje lo habíamos delegado a la herramienta, empieza esa fricción, ese vacío, esa hoja en blanco, esa parte donde uno se mira a uno mismo y dice, ya, ¿qué es lo que voy a escribir? ¿De qué se va a tratar eso? Y no hay nada. Y ahí aparecen los no sé cómo hacerlo, cómo empiezo. Es como si la mente se hubiese olvidado de cómo hablarse sin ese intermediario que es el agente IA. Y eso, y esto no solo es como entre yo y mi chat GPT, no sé. Por ejemplo, si una empresa, un equipo o una sociedad o lo que sea, se acostumbra a que la inteligencia artificial haga la clasificación inicial de información o el soporte o la documentación, lo que sea, la desaparición de la inteligencia artificial
no es un inconveniente, sino que es un colapso operativo, pero gigante. Si de un día para otro ya no está la inteligencia artificial. Y lo más perverso de todo eso, que, que mientras exista la inteligencia artificial, se va a recortar gente, se va a recortar los tiempos de la tarea, se va a recortar los entrenamientos a las personas que entran a trabajar, lo que sea. Y se cortaron esos lujos que en realidad era resiliencia. Y aquí es donde viene una palabra que me da para pensar de que, bueno, la palabra es esclavo, aunque suena fuerte, pero entiendo a lo que se refiere. Es de ser esclavo es como perder tu autonomía. La esclavitud tecnológica rara vez se ve como cadenas, sino que es más bien el delegar, ese botón de aceptar, o con esta tecnología te ahorraremos más tiempo, esto mejorará tu rendimiento, cosas así. Y el problema no es que la inteligencia artificial exista, sino el problema es cómo se integra a un sistema que ya nos quería cansados, apurados y dependientes. Porque el sistema ama las herramientas que vuelven a la gente más rápida. Es así el sistema. Mientras más trabajas, más rápido haces las cosas, te premian con más trabajo. Y, y no es por conspiración, sino es por incentivo. Si puedes producir más con menos, lo vas a hacer. Y después las empresas van a exigir que eso sea norma. Si antes te demorabas una semana en hacer algo, ahora con inteligencia artificial te demoras un día. Si en una semana más te demoras 3 días, te van a empezar a apurar. ¿Por qué te demoras tanto? Si ahora ya existe la IA, hazlo más rápido. Y después se va a castigar a quien no lo haga en un día. Y así va a ser. Así se arma la trampa, creo yo. Si usas la IA, cumples más rápido y te premian. Si no la usas, te quedas atrás y te juzgan. Y si desaparece la IA, nadie recuerda cómo era antes y te exigen igual. Y ahí es donde el concepto de esclavitud se vuelve exacto. No porque la inteligencia artificial te maltrate, te golpee, sino porque el ritmo en que se construyó alrededor de ella no te deja salir. Ahora todo es rápido, todo es al instante, todo es un prompt que te arregla algo. Y la cadena que te tiene preso no está en la herramienta, sino en la expectativa, siento yo. Lo más triste es depender de la inteligencia artificial. Lo más triste de depender de la IA es que un día no vas a poder ni escribir un correo. Un día sin darte cuenta empiezas a desconfiar de tu capacidad hasta de pensar. Y pasa con algo tan simple. Estás por mandar un mensaje
y te preguntas, ¿lo estoy diciendo bien? Antes era una pregunta normal. Ahora se transforma en, mejor se lo pregunto a la IA. Que la IA lo redacte mejor. Entonces vas a tomar una decisión y piensas, ¿y si hay una opción mejor que no estoy viendo? Antes lo conversabas con alguien, lo meditabas o aceptabas simplemente como estaba y lo enviabas. Ahora es mejor que lo evalúe este modelo de IA. Y simple. Y así, poco a poco, día tras día, nos vamos exiliando de nuestro propio criterio. Porque el criterio no es una cosa que tienes, sino que es una cosa que vas practicando día a día. Es como el equilibrio, como la memoria, el humor, lo que sea. Se practica día a día. No lo tercerizas a una herramienta. Y mientras menos lo practicas, se te hace más caro, se te hace más difícil. Y cuando se te hace más difícil, lo evitas, simplemente. Y cuando lo evitas, muere, poco a poco. Y no es por culpa tuya, sino que la IA te haga todo igual es demasiado seductor. Llama mucho la atención. Y el cerebro siempre quiere trabajar menos. Y siempre hubo herramientas. Siempre hubo software que te ayudaba a hacer cosas más fáciles. Pero hay una diferencia clave, creo yo, que muchas herramientas antes ampliaban tu conocimiento. Y la inteligencia artificial a veces lo sustituye. Por ejemplo, un taladro no te quita la capacidad de entender qué estás construyendo. Te ayuda a hacer el agujero que necesitas, te ayuda a clavar el tornillo, te ayuda a sostener esa viga que necesitas clavar. Pero un GPS, en cambio, sí que puede quitarte algo. El sentido de la orientación. Y ya lo estamos viendo. Hay gente que se pierde en su propio barrio sin un mapa. Me pasa. Cada vez me hago más dependiente de un mapa en vez de mi propia intuición, de mi propio sentido de la orientación. Y la IA es como un GPS para la mente, para el pensamiento. La IA te lleva, te corrige, te evita un desvío, pero lo más importante creo que te evita el aprendizaje. Entonces, cuando falta la IA, no es como que vuelves al pasado, sino que vuelves a un pasado donde ya habías olvidado cosas. Y aquí creo que está el patrón, el truco, el truco de magia. No estamos construyendo una sociedad con inteligencia artificial como herramienta, sino que lo estamos construyendo donde la IA es la infraestructura en sí, pero sin tratarla como tal. ¿Qué significa infraestructura? Significa capacitación, criterios humanos, límites, cosas así. Y lo que estamos haciendo, en cambio, es integrar la IA en todo. Recortar todo lo demás. Y asumir que siempre va a estar ahí. Y eso en ingeniería es un chiste malo. En cultura es una tragedia.
Y tampoco hay solución mágica, creo yo. Pero tampoco hace falta volverse un monje de lo análogo que escribe con pluma o caza su propia comida. Pero sí hay formas de no entregar tu cerebro tan fácilmente al modelo, creo yo. Y no es por una cosa de moralidad o lo que sea, no. Es más por mantenimiento. Es por mantener tu cerebro entrenado y que no pierda el músculo. Y con cosas simples. Escribe correos sin ayuda. Planifica según tu criterio, según tu experiencia, según lo que has estudiado. Haz tus resúmenes a mano. Mantén tu mente enfocada en lo que quieres resumir y lo bajas al papel. Si hay que resolver algún problema, resuélvelo tú primero, aunque esté malo, pero resuélvelo tú. Y después consulta si quieres al modelo de ChatGPT o el cloud o lo que sea. Y la idea no es ser purista, sino es mantener, como te decía, el músculo. En vez de decirle al modelo, hazlo por mí, prueba con decirle, revisa lo que ya he hecho. Por ejemplo, este es mi borrador. Esto es lo que escribí. Señálame las debilidades de mi texto. O estas son mis opciones. ¿Qué riesgos ves en lo que te estoy describiendo? Este es mi plan. ¿Qué crees que falta? Ya. La IA no reemplaza tu mente. Eso tienes que tenerlo claro. El chat es tu ayudante, no el que te da las órdenes a ti o el que te da las ideas iniciales. Eso hay que tenerlo claro, siento yo. Y no hay que ser tan dependientes, aunque es difícil, cada vez es más difícil, cada vez la IA te hace las tareas más fáciles, pero hay que tener cuidado con la dependencia. La dependencia se agrava cuando todo está en la nube ajena, por decirlo de alguna forma. Todo está en tu chat, todo está en internet. Y es tan simple como bajarlo a herramientas offline, por ejemplo, tus, ten tus propias plantillas de emails o ten tus propios checklists de procesos, ten tus propias guías rápidas o lo que sea, un documento de cómo redactar tal cosa. ¿Es aburrido? Sí, es aburrido. La resiliencia siempre es aburrida, pero escasea, cada vez escasea más. Y lo más valioso, creo yo que lo que te quita la inteligencia artificial no es el trabajo, sino es la tolerancia a no saber. Vuelve a practicar el aún no lo sé. Deja que el cerebro se sienta en silencio sin buscar inmediatamente el resultado. La creatividad, la tuya, la creatividad humana, no la de la máquina, no aparece cuando todo está resuelto, sino que aparece cuando algo molesta en la mente una y otra vez, una y otra vez. Aunque suene cursi, pero es técnico. La dependencia individual baja cuando hay redes humanas. Así de simple. Júntate con un compañero con quien pensar. Suena cursi, sí.
o un grupo donde se revisan las decisiones que se van a tomar, o una conversación que no termine en preguntémoselo a la IA. La IA es rápida, sí. Los humanos somos lentos, sí también. Pero los humanos también te devuelven algo que la máquina nunca te va a dar, que es la responsabilidad compartida. Y eso nos hace cada vez más libres de la máquina. ¿Y qué va a pasar ese día cuando ya no esté la IA? Bueno, esto va a pasar. Al principio va a haber pánico, después se va a empezar a improvisar, seguramente. Y después se verán las grietas que vivían en el sistema, que siempre pasaste por... nunca las viste. Y finalmente va a haber una división de las personas de quienes conservaron su agencia y, y otros que se quedaron esperando, simplemente. Y no porque unos sean mejores que otros, sino porque unos tuvieron la suerte o la intuición de practicar, de tener ese músculo andando y no ser tan dependientes de la máquina. Y la pregunta real no es si alguna vez seremos esclavos de la inteligencia artificial, sino que la pregunta es, ¿vamos a dejar que el mundo construya expectativas inhumanas alrededor de una herramienta que puede fallar de un día para otro? Y después nos culpen a todos porque no podemos ser tan ágiles como la máquina. Porque eso ya creo que está pasando. Y si mañana se apaga ese mayordomo invisible que nos ayudaba a hacer todo, lo más probable es que no se libere a nadie. La IA la muerte de la IA no nos va a liberar, creo yo. Lo más importante es que no nos deje en el suelo. Con ese ritmo que llevamos y sin esa muleta. Con esas personas que se acostumbraron a correr la cinta y claro, es como esas personas que se acostumbraron a correr en la trotadora y un día salen a la calle y descubren que hay viento, que hay frío, cosas así. La idea es que eso no pase. No creo que haya que temerle a la IA como si fuera un monstruo, pero sí hay que hacer una micro rebelión, la cual es simple y fea. Seguir pensando, incluso cuando moleste. Seguir escribiendo, incluso cuando sale mal. Seguir decidiendo, incluso cuando ya no haya garantía de nada. ¿Para qué? Para que un día, si la pantalla quede en negro, tú no te quedes tan bien de la misma forma.